Vamos a hablar de un asunto que preocupa a mucha gente y que ha generado muchas dudas a raíz de esa sentencia pues que anula las ciertas cláusulas suelo de las hipotecas, y vamos a consultárselo a un experto. Pablo Rúa, director de Rúa Abogados. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿la sentencia esa de las cláusulas suelo era esperable? ¿Vosotros esperabais que se anulasen? Bueno, esperable sí, no y sí, como queramos responder. Es decir, había un informe de julio del 2015 de la Comisión Europea diciendo que tenía que haber retroactividad total. En ese momento se esperaba que sí, pero después hubo el de julio del 16 del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dijo que no, que la sentencia del Supremo era correcto y que no había retroactividad. Entonces, bueno, había esa disyuntiva. Es habitual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siga el dictamen del abogado general, pero también es habitual que siga el informe de la Comisión, con lo cual pues no se sabía bien lo que iba a suceder. Nosotros, en todo caso, teníamos prevista la contingencia. De todos modos, esa anulación es justa, ¿no? Era lo que tenía que pasar. Hombre, a mi juicio, jurídicamente hablando, desde luego, ¿no? Porque en la sentencia del Supremo pues había una serie de consideraciones macroeconómicas, etcétera, etcétera. Bueno, yo no soy quien para criticar al Tribunal Supremo, pero bueno, claro. Si vamos a una pulcritud jurídica, pues entiendo que sí. A raíz de eso, ahora la gente tiene derecho, ¿no?, a que se le devuelva el dinero retroactivamente. Pues sí, efectivamente, la sentencia del Supremo limitaba la retroactividad desde 9 de mayo del 13 y ahora pues es desde el inicio de la aplicación de la cláusula suelo. Lo que pasa es que hay entidades con distintos escenarios, ¿vale? Porque ya hay entidades que la han dejado de aplicar desde 9 de mayo del 13 porque fueron condenadas en una acción colectiva de cesación a cesar de aplicar esas cláusulas. Por ejemplo, es el caso de Abanca en Galicia, que pues es el más relevante. Se está interesando mucha gente afectada por este caso, pues qué hacer pues, para recuperar el dinero. Muchísima gente, es un volumen asombroso. ¿Qué cantidades estamos hablando pues de que la gente tiene derecho a devolver a raíz de esa sentencia? Pues bueno, en primer lugar hay que distinguir dos escenarios. Entidades que cesaron en la aplicación de la cláusula en el 13 y las que no. En las que no cesaron, pues según nuestra experiencia, pues yo diría que en torno a 10.000 euros más o menos. Depende, claro, obviamente del monto del préstamo, claro, lógicamente. Y de las que cesaron, pues 4.000, 5.000, pero bueno, depende mucho del monto del préstamo. En cada ciudad, por ejemplo, hay distintos estudios, pero claro, un préstamo hipotecario en Madrid suele ser bastante diferente a un préstamo hipotecario en Orense, por ejemplo, ¿no? Claro. De todos modos, estamos hablando, por lo que dices, de unas cantidades importantes, que vale la pena pues reclamar si la entidad pues no devuelve el dinero de oficio. Bueno, eso sin duda. Hablamos de cantidades grandes, digamos desde 4 o 5.000 euros hasta 11 o 12.000, pues bien. Y además pues la entidad es condenada en costas, con lo cual en realidad tampoco tiene por qué tener ningún tipo de coste para el cliente. ¿Cómo se están comportando los bancos tras la sentencia? Pues nosotros no hemos notado ningún tipo de cambio, ¿vale? Los bancos, ya antes de la sentencia, cada banco diseñó su estrategia. En lo que a nosotros respecta, el conocimiento que tenemos es que muchos bancos trataron de llegar a acuerdos con clientes, acuerdos, digamos, a nuestro juicio ventajosos para el banco, ¿no? Pues para evitar los litigios, a lo mejor le suprimían el suelo y acordaban subirle el diferencial o convertir la hipoteca a plazo fijo, etcétera. Y en cuanto a devoluciones de cantidades de retroactividad total, voluntaria y extrajudicialmente, no nos consta. Ya. Supongo que cuando un banco pues ofrece un acuerdo de ese tipo, lo ideal es también consultarlo con un experto antes de firmar, ¿no? Eso sería lo ideal, porque los bancos obviamente sabían... Cada uno mira pues para sus intereses. Eso es, no, yo no hago una crítica obviamente ni moral ni económica ni nada, esto es un negocio y cada uno trata de defender el suyo, pero bueno, los bancos obviamente tenían el temor de que la sentencia pudiese ser desfavorable y articularon sus mecanismos y bueno, pues hay gente a lo mejor que firma acuerdos. Obviamente lo lógico cuando estás en una situación ya de conflicto pues es consultar con un abogado antes de firmar o no, antes de decidir, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. Pablo, no te marches, por favor, porque tenemos que ir con los deportes, pero seguimos hablando contigo a partir de las 12:30. Gracias. Seguimos aquí en las emisoras de COPE más Galicia y hablando de un asunto pues que le interesa a muchísima gente, pues esa sentencia que da derecho a los usuarios de bancos a recuperar el dinero de las llamadas cláusulas suelo. Seguimos hablando con Pablo Rúa, experto y director de Rúa Abogados, de ese bufete de abogados pues que tiene pues asociados por toda España. Pablo, buenos días de nuevo. Buenos días.
¿qué tienen que hacer los afectados? Una persona pues que tenga una hipoteca y que cree que tiene derecho a unas devoluciones, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Pues yo creo que el primer paso es acudir a un bufete de abogados que esté familiarizado, especializado con este tipo de casos. A partir de ahí, pues ya el bufete lo guía, porque es un caso muy estándar para los despachos que están en esto. ¿No son entonces procedimientos judiciales difíciles de ganar? No, en absoluto. Quiero decir, no es difícil para el que está habituado a esto, ¿no? Es decir, obviamente para un abogado que no esté en esta materia será complicado. Para los que estamos en esto, no, porque son casos muy repetitivos, ¿no? Entonces... ¿Las entidades lo están poniendo difícil o no? Bueno, lo intentan poner difícil. A nuestro juicio difícil no es, porque los resultados judiciales son los que son, ¿no? El índice de éxito es elevadísimo, el 90 y muchos %, diría yo. Me refiero al propio cliente, pues cuando va a la entidad y dice, pues yo tengo derecho a esto, ¿cuál suele ser la reacción de la entidad bancaria? ¿Qué le ofrecen? Pues hay distintas formas de actuar, ¿no? Hay entidades que lo que han buscado es realizar acuerdos extrajudiciales, siempre a cambio de que el cliente renunciase a la posibilidad de entablar acciones judiciales futuras y de reclamar la retroactividad total. Y hay entidades que simplemente pues dan largas, o que dicen pues no, y la gente pues tiene que acudir al proceso judicial. Para mí es peor escenario el primero que el segundo, porque en el primero pues digamos que se impide al cliente reclamar, como ha sucedido ahora, pues ha salido la sentencia, retroactividad total, y hay clientes que han firmado renuncias judiciales, y bueno, pues eso dificulta. Tampoco vamos a decir impide, porque bueno, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, por ejemplo, ya han tumbado ese tipo de acuerdos, ¿no? La audiencia. Entonces, bueno, esto está empezando. Los litigios sobre aquellos casos en los que hay acuerdos extrajudiciales están comenzando, y entonces está empezando a seguir jurisprudencia. En concreto, en este momento me viene a la cabeza la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ya ha anulado varios acuerdos de ese tipo. Entonces, por lo que dices, incluso esa gente que firmó un acuerdo tiene posibilidades, ¿no? Posibilidades, desde luego, porque lo que te estoy diciendo, a mí ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Zaragoza, que sé que los ha anulado. Aún no hay tanta casuística, pero bueno, desde luego ya en ese caso los han anulado, con lo cual pues no sabemos aún cómo se va a comportar el resto de juzgados, audiencias, etcétera, pero posibilidades desde luego hay, ya hay precedentes. Pablo, ¿hay mucha diferencia entre unas y otras entidades pues a la hora de resolver esta situación que se ha planteado después de esa sentencia de las cláusulas suelo? No, las diferencias, por un lado, son las que te comenté anteriormente en cuanto a la estrategia de cada entidad, que entiendo que obviamente serán instrucciones de la cúpula directiva, cada una tiene su procedimiento, y en lo que puede haber diferencias es en cuanto a las cantidades a recuperar, pues porque hay entidades que la retiraron en mayo del 13, las que fueron condenadas por la sentencia del Supremo, léase Abanca, BBVA y Cajamar, y las que no. Y en función de eso, pues el monto a recuperar es mayor o menor, digamos. Tenemos la idea a veces de que la justicia es lenta, pero en este caso está habiendo ya sentencias, ¿no? No se están alargando demasiado los procesos. No, en absoluto. Eso es para mí, desde mi óptica como abogado, una falsa creencia que tiene el ciudadano, porque normalmente el ciudadano está acostumbrado a escuchar hablar sobre macroprocesos penales, que ahí sí puede haber lentitud, pero en un proceso normal y corriente, que una persona entable una demanda de una cláusula suelo o de cualquier cuestión normal en vía civil, pues hablamos de 6, 7, 8 meses, bueno, depende de cada juzgado, pero hablamos de plazos breves, vamos. Sí, razonable. Sí, razonable, súper razonables. De meses. Los juegos funcionan bien en ese aspecto. No siento como abogado esa sensación que hay de que la justicia es demasiado lenta. Y por lo que decías antes, Pablo, los jueces están siendo sensibles, ¿no?, a situaciones injustas que están llegando a los tribunales relacionadas con derecho bancario. Totalmente. Los jueces, en estos casos bancarios, pues han tenido una buena sensibilidad. Bueno, han percibido cuál es la situación, han visto cuáles son los perfiles de afectados, y pues eso ha generado una sensibilización clara. A lo mejor deberíamos también concienciarnos los propios ciudadanos y usuarios de bancos de acudir a vosotros, a los expertos, ya no solo cuando hay un proceso de este tipo, sino incluso para asesorarnos, ¿no?, antes de firmar algo. Eso sería lo correcto. Esto es lo que se denomina en el foro la abogacía preventiva, que es más propia del mundo anglosajón que del derecho continental o que el derecho español. Pues no estaría mal, ¿eh? Sí, efectivamente, pues se ahorrarían quebraderos de cabeza, y además ese tipo de servicios preventivos no son nada costosos. Pero bueno, no hay esa cultura, ¿no?, en la sociedad de momento. Supongo que algún día sí se hará así. Vosotros en RUA Abogados sois especialistas, además, en estos casos de derecho bancario. Además de este tema de las cláusulas suelo, ¿algún otro asunto frecuente que os suele llegar a los despachos?
Bueno, esto ha sufrido una evolución, ¿vale? Hasta el año 2012 no entraba ningún asunto contra un banco, ¿no? En el 2013 fue el boom de las preferentes, y ahí pues en Galicia hubo muchos afectados, como ya sabéis perfectamente, preferentes y subordinadas. Y después, pues ahora es el boom de la cláusula suelo. Básicamente aquí en Galicia han sido preferentes subordinadas, ahora cláusula suelo y gastos de hipoteca, que no estamos hablando de eso, pero eso también está ahora en de moda, digamos, los gastos de hipoteca. Y bueno, después ya de forma muchísimo más minoritaria, pues hay algunos productos concretos como bonos convertibles o productos estructurados, pero eso ya es más minoritario. Lo que sí está ahora también intentando reclamar la gente son los gastos de hipoteca, es otro de los frentes parecido a la cláusula suelo, digamos. Anda. El tema de las preferentes, bueno, vimos comportamientos muy poco éticos por parte de la banca, pero finalmente se resolvió bastante bien también, ¿no? Se resolvió fantásticamente bien. La gente, prácticamente todo el mundo ha recuperado su dinero, salvo los que no han reclamado, porque paradójicamente cuando uno ve estadísticas parece ser, yo tampoco dato no lo puedo obviamente confirmar, pero que hay X miles de afectados que no han reclamado. El que ha reclamado, en principio, salvo un caso súper anómalo, ha recuperado todo su dinero, ¿eh? ¿Y los ciudadanos aprendimos la lección? ¿Leemos ahora bien la letra pequeña o seguimos siendo despistados? ¿Nos confiamos? Bueno, pues yo creo que desde luego algo hemos aprendido los ciudadanos. Ya no hay el exceso de confianza que en su día había de firmar todo sin leer, que era un hábito que había aquí en la sociedad. Y en la actualidad supongo que la gente eso ya no lo hace, pero tampoco lo sabremos a futuro, porque a futuro se desvelará, ¿no? Si la gente ha leído bien los contratos, sabe lo que hace, lo que no hace, o si ha firma aquí te pillo, aquí te mato, porque me has dicho que esto era un buen producto. Pues yo me quedo con la idea esa de la abogacía preventiva del mundo anglosajón, me parece muy, muy buena idea. Si tenemos dudas o si es algo complejo, consultárselo a un experto. Uh-huh. Eso sería lo que evitaría más dolores de cabeza y gastos innecesarios, porque realmente eso es muy asequible, ¿no? Una última cuestión. Rúa Abogados, estáis por toda Galicia. Sí, correcto, sí. Y también por España. Por otros puntos de España. Sí. A través de la página web podemos ver pues los despachos asociados a Rúa Abogados. Pablo Rúa, un placer. Gracias por explicarnos todas estas cosas que son muy interesantes y muy buenos días. Muy buenos días. Herrera en COPE.